Y bien, jóvenes, hago este video brevemente para que ustedes lo vean. Miren, este es el relay, un relay de 12 voltios. Eso que dice ahí dice SRD 12 voltios. Ese valor que dice ahí es del voltaje al que funciona la bobina. Estos datos que ven aquí, que dice 10 amperes, 250 voltios AC, etc. Esos son los datos, valores de amperaje, o sea, corriente y voltaje que manejan los contactos, a través de los contactos. Pero la bobina nada más es de 12 voltios. Si alguien quiere saber, como me preguntó alguien, qué corriente consume la bobina, eso es en miliamperes, o sea, mucho menos de un ampere para activar la bobina. Bien, entonces ese mismo relay, si lo voltean, así es que se ve por debajo. Entonces, donde se ve esas líneas así, que ese es el símbolo de bobina, entonces esa patica y esa patica son la bobina por donde se activa. Bien, ese terminal que está ahí es el común, aunque ustedes ven que cruza una línea por ahí, es un símbolo queriendo decir que él es que domina estos contactos. Él o se puede conectar aquí, este es normalmente cerrado y este es normalmente abierto, pero ese punto no está conectado a la bobina. Acuérdense que los contactos están aislados eléctricamente, sino que es magnéticamente. Cuando activamos la bobina, magnéticamente esto pasa de aquí a aquí. De hecho suena clac, pero la bobina se activa entre ese punto y ese punto. En este caso con 12 voltios porque ese relay es de 12. Hay relay que son de 110 o 120 voltios DC. Si es de 120 DC hay que poner un rectificador. Por eso son los más extraños de conseguir. Hay unos que son de 120 voltios AC. O sea que entre la bobina hay que ponerle la línea. Pero este, repito, es de 12 voltios. Con una fuentecita de 12. Pues se puede activar. Entonces le voy a hacer un ejemplo de cómo estos terminales, porque yo se lo dije en el video con simbología, pero aquí se lo voy a hacer pictórico, cómo estos terminales se deben de conectar para encender un bombillo. Ahí apelo a su inteligencia, apelo a su creatividad para hacer las conexiones del lugar para la tarea que le puse. Bien, entonces vamos a alambrar para activar un bombillo. Lo primero que tienen que tener una fuente DC. Miren, vamos a dibujar la fuente aquí. Voy a dibujar una fuente. Este es mi positivo, o sea, con el símbolo, y este es el negativo. Positivo y negativo. Bien, el negativo lo mando directo a ese punto. Lo soldo, ¿verdad? Lo correcto es soldarlo con estaño. El positivo lo voy a enviar, por ejemplo, con un pulsador. Un pulsador normalmente abierto. Y lo pongo a ese punto. Si se fijan en la bobina que estoy poniendo, entonces aquí voy a poner un bombillo. Un bombillo tiene dos cables, pero lo voy a hacer con su símbolo. Es el símbolo de bombillo. Y este símbolo que voy a hacer aquí es el de la línea, 110 voltios. Un cable de la línea, de los dos cables, uno va directo al bombillo. O sea, ese no se interrumpe, ese no pasa por ningún lado. Y el otro del bombillo lo voy a poner aquí a esa patita, que es la normalmente abierta. Bien. Y el otro de la línea, entonces lo voy a conectar, miren allá, al común aquí. ¿Qué quiere decir entonces? Lo explico. Quiere decir que cuando yo pulse aquí el voltaje de 12 voltios, suponiendo que eso es una fuente de 12 o una batería de 12 voltios, me activa el relay a través de la bobina. Ese contacto que está aquí, o sea, el común, cuando la bobina está desactivada, está conectada con el normalmente cerrado, por eso se llama así. Al yo pulsar aquí, se activa la bobina, el electroimán interno, entonces ese contacto pasa para allá. ¡Clac! Al pasar para allá, entonces él conecta estos dos puntos. Por lo tanto, el bombillo enciende. O sea, cuando el relay se activa, repito, esto se mueve para acá y el otro terminal, que es este, de la línea, a través de ese contacto y de este punto, le llega al que le faltaba al bombillo. Por lo tanto, el bombillo enciende. ¿Estamos de acuerdo? Con esa explicación, yo espero que ustedes hayan comprendido en cómo hacer la conexión del relay. Ahora bien, le voy a dar un tips. ¿Qué pasa? Voy a aprovechar para darle ese tips. Hay gente que dice, ¿y cómo yo hago que usando un pulsador? Recuerden que un pulsador, no un interruptor, se lo estoy diciendo, el que me llegue con interruptor, le voy a quitar varios puntos, la mitad de los puntos. Ese pulsador solo, cuando yo aplico ahí la fuerza con el dedo, que no es mucha, ¿verdad? Pero hay que oprimirlo, conecta esos dos puntos. Si yo quito el dedo, pues él desconecta. Sin embargo, en su circuito, no sé si usando, no lo quiero decir mucho para no decírselo, pero hay que usar la cantidad de componentes que ustedes entiendan necesario. Imagínense que cuando esto se devuelve, yo busco la manera de que esos dos puntos queden unidos. Eso es una estrategia que se usa.
Un dato muy importante, nunca unir, ustedes ven que entre este punto, S y S se maneja la 110 de AC, eso es la línea donde usted conecta los aparatos en su casa. Ahí hay 120 voltios AC. Nunca se pueden conectar con ninguno de estos puntos porque ahí hay explosión. Entonces tengan cuidado con eso. Fíjense que a través de los contactos, yo sí enciendo el bombillo, pero estos dos que son de la bobina nada más se puede manejar la DC. Sea un relay de 12 voltios o sea un relay de 5 voltios. Ok, espero que hayan comprendido. Hasta la próxima.